y 100% humana, Ok. porque Dios no usó robots. Dios nunca usó Sí, robots. los que recibieron el libro de un ángel, esa es otra rama de- del cristianismo, que no es precisamente la Biblia lo que recibieron, ¿no? Pero es interesante porque ahí vemos la creencia, ¿no? Porque yo siento que nosotros como seres humanos la Biblia nos los dice, que Dios puso eternidad en el hombre, ¿no? Y hay como esa falta de buscar, de conseguir, de verlo, y ahí nacen ese poco de religiones. Incluso pudiéramos decir que el cristianismo nace como una religión, pero es algo que va mucho más allá que una simple religión, o de seguir unos dogmas, o de seguir, o de creer en algo, porque hay gente que puede creer en Messi, por ejemplo, como había, que era gente que creía en Maradona, pero más Sí. allá de creer en Maradona, o sea, ¿qué divinidad hay de eso y qué reciprocidad hay en eso? Pero cuando leemos la Biblia encontramos la divinidad de Dios, y también hay reciprocidad, porque yo leo la Biblia, pero la Biblia me habla también a mí, a mi corazón, a mi mente, a mi espíritu, por así decirlo también. Pero bueno, ya viendo toda como esta introducción, vamos como le dijo la gallina a los pollitos. ¿Sabe cómo le dijo? ¿Cómo? Vamos al De grano. grano, ¿verdad? Ah, me Sí. acordé, me acordé. Sí. Claro que Sí, sí. es un chiste malo, por favor, sí. Entonces, bueno, Ramón, es importante también, para mí, es importante tu punto de vista, más allá de lo que has estudiado, porque también eres una persona que de una u otra manera está ligada a la ciencia, porque tu carrera está ligada a la ciencia, de una u otra manera, quizás no tan directa como por ejemplo un químico o otra persona, otra carrera más específica, un investigador científico, La ciencia pero, pura. pero sí tiene su raíz en la ciencia. Entonces, porque hasta cierto punto puedes ver las dos esferas o las dos posiciones, porque tanto como tu carrera te lleva a tener que desarrollar una parte científica y a creer en procesos científicos, ¿no? ¿Mm? Pero también como persona, tú crees en la Biblia, que muchas personas que son científicas a veces como que contraponen o chocan esas visiones, ¿no? De la Sí, parte total. científica y la parte cristocéntrica. Entonces, que una persona de una u otra manera tenga esos dos puntos de vista es algo importante. Mm. Y que no sea algo así como que, bueno, ya cree en la Biblia, pero también se la da de científico. No, él ha estudiado en base a esas dos cosas. Entonces, ¿qué tan fiable es la Biblia para ti? Sí, fíjate que tocando ese tema, no hay división entre la ciencia y la razón, empezando por allí, no existe, eso es un mito. ¿Ok? O sea, ¿Sí? que creemos ver que la ciencia va por un lado y la Biblia va por otro lado, no, 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 tenemos ciencias bíblicas y son ciencias muy sólidas, porque ahí se incluye la física, se incluye la química, se incluye también la biología, o sea que las ciencias son auxiliares de la Biblia y de la teología. Además que tenemos lingüística, que aunque es una ciencia que se considera blanda, es la más dura de todas las blandas, ¿no? Y también tenemos geografía, arqueología, sociología, filología, todo lo que tiene que ver con análisis crítico, análisis de discurso, crítica textual. O sea, lo que quiero hacer ver es que el mundo de las ciencias bíblicas es amplio. Y el que piensa que la Biblia es para gente ignorante no sabe lo que está hablando, porque la cantidad de ciencias involucradas para poder entender un pasaje y comenzarlo a reconstruir, ni te cuento. Entonces, ¿cómo sabemos que la Biblia dice la verdad? ¿Okay? Primero, la fe no es ciega. Eso es un mito. Yo detesto esa frase porque yo no sé de quién será esa fe, pero la fe cristiana nunca ha sido ciega, siempre ha habido evidencia. Nosotros tenemos las palabras del maestro, las palabras de los sucesores del maestro, la palabra de los sucesores de los sucesores del maestro, y así de siglos a siglos a siglos, al punto que el problema que hay en el cristianismo es que hay demasiada información, y ese es el mejor problema que puedes tener, que hay demasiados textos, demasiada teología que se ha hecho, y asimilarlo, todo lo que hemos aprendido, no es fácil, ni ha sido fácil. Comenzando con la misma época del Antiguo Testamento, cuando se empieza a formar. Porque fíjate, hablando de fiabilidad, uno dice, bueno, ¿cómo sabemos lo más viejo, Adán y Eva, que ni siquiera había escritura? ¿Cómo eso se preserva de una manera fiel hasta el punto donde se invente la escritura? Que en mi postura es que es el 3500 antes de Cristo, no lo ponen más, menos, pero ¿por qué pasa desde Adán y Eva al 3500 antes de Cristo? ¿Cómo se preserva? Fíjate, todos los pueblos antiguos tenían algo que era la tradición oral. Hoy en Ujú. día uno entiende su historia por medio del libro, por medio de lo demás, pero antes era un deber moral tuyo como hombre enseñarle a tu hijo, enseñarle a tu nieto y pasar de generación a generación quién eres, de dónde venías, quién es tu antepasado y todo hasta el origen de los tiempos. El mismo pacto, el antiguo pacto en Deuteronomio lo ordena.
Repetirás estas palabras a tus hijos de generación en generación, etcétera. Conocemos el versículo. Pero vemos que el pueblo de Israel no fue excepción a eso. Ahora, ¿cómo sabemos que nadie manipuló esa Pero tradición? fíjate algo, Ramón, en ese punto que tú dices hay algo muy importante, que Ujú, eso nosotros podemos verlo y pensarlo, así como tú lo hablas de pueblos antiguos que tenían esa manera de preservar su historia, sus escritos, lo que para nosotros serían los escritos, la historia. exacto. Pero para que mucha gente entienda, a pesar de que cuando hablamos de la Biblia se refiere a eso, eso no escapa a nuestra realidad hoy en pleno siglo XXI, porque todavía hay más de 6.000 pueblos indígenas autóctonos que todavía manejan ese sistema para preservar su historia, que no tienen, que su lenguaje no es escrito, no tienen vocales, no tienen forma de escribirlo. Entonces ellos se manejan con ese sistema, ellos se les conoce como los aprendices orales, que es un gran reto a nivel de misiones y a nivel del mundo entero. Incluso la ONU busca cómo preservar esas culturas y todo lo demás, que la única forma de que se han preservado es a través de los relatos, que muchas personas hablan de leyendas, entre otras cosas, pero eso no escapa, es interesante porque esa realidad, cuando lo vemos en la Biblia, sí podemos quizás verlo como, como algo antiguo, pasado de miles de años, pero es algo que todavía hoy en día, en el siglo XXI, es un sistema que se utiliza. Y eso es Y, importante también saberlo. y muy bueno, interesante ese dato, y se preserva muy bien ese tipo de, porque en ese tipo de pueblos lo importante no es el yo, o sea, el individualismo es muy bajo, sino que hay algo que se llama personalidad diádica, que bueno, los psicólogos definen prácticamente como que mi personalidad se basa en mi sociedad, en mi identidad. Entonces, si alguien trata de cambiar esa historia, inmediatamente se van a levantar voces alrededor que van a decir, eso no es así, porque no está cambiando la historia, me está cambiando a mí, me está atacando a Exacto. mí. Es un ataque personal que alguien dijera que Exacto. Abraham no existió, por ejemplo, o que achacar a Abraham un hijo que no es, en el caso de los relatos bíblicos, porque está cambiando la preservación y está atentando contra el pueblo. Entonces, eso nos da confianza en la preservación, y ese mismo sistema que tienen las tribus indígenas hoy, que estás mencionando, nos muestra la fidelidad que hay en el texto. Nosotros despreciamos nuestra historia de la ilustración, sobre todo en Occidente. ¿Okay? O sea, ya tenemos como un desprecio de historia, pero eso nunca fue así. Realmente ese es un fenómeno nuevo, donde la gente desprecia sus propios orígenes, sus propias raíces, porque anteriormente tu historia eres tú, esa es tu base, tu identidad. Yo, el judío, antes de ser Ramón, antes de ser Leonardo, era judío, era hijo de Abraham, era hijo de Isaac, era hijo de Jacob, era hijo de hijo, y toda esa generación y esa línea se preservaba. Cuando llega la invención de la escritura, ya se comienza a plasmar y ahora se crea a lo largo del tiempo la figura del escriba. Y el escriba era una persona muy devocional. Sobre todo vamos a hablar primero del escriba hebreo, ¿no? Que sabemos el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, luego el Nuevo Testamento por razones históricas ya pasa a ser griego, aunque la gente hablaba arameo, también ya por razones históricas que no vamos a tocar ahorita. Pero dentro de los escribas hebreos, cuando ellos transcribían, ellos contaban el número de letras y veían y verificaban y decían, por ejemplo, ¿cuál es la letra que tienes en la mitad del escrito? Es una M y a ti te dio S, concha, Leonardo, ¿qué hiciste? No sé qué, ya esto no va a servir. Muy respetuosamente se le hacía incluso un sentido de funeral al texto, ¿no? O sea, ya esto no sirve, no es que se rompía, se quemaba, sino bueno, se enterraba, se guardaba en una vasija, etcétera, y hacíamos otro. Y así vamos contando palabra por palabra. ¿Okay? Entonces eso permitía la máxima fidelidad posible. No significa que no hayan habido diferencias, porque hay que decirlo, no tenemos ni un solo texto original, todos se perdieron. Tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, el número es cero. Y eso es bueno que haya pasado. ¿Cómo que es bueno? Sí, bueno, es contraproducente pensarlo, pero parece ilógico, pero lo mejor es que haya podido pasar es que se hayan perdido. Porque si hoy en día con mitos y tradiciones la gente hace cola para adorar ídolos y para adorar los materiales, imagínate si tuviéramos una copia, por ejemplo, el Evangelio de Mateo en un museo. Las colas de peregrinación sería para tocar el Serían papel y inmensas. arrodillarse y nadie lo leería. Cuando el Sí. cambio y el valor está en leerlo y aplicarlo, no en el papel. Por eso Dios dijo, mí nadie va a adorar a nadie, se va a perder todo el material, pero tenemos más de 20.000 copias, de copias, de copias, de copias, que se comparan entre sí y se reconstruyen. Y eso es lo que hace la ciencia de la crítica textual, ¿no? Y eso está muy bien, eso tiene algo que es sumamente importante para nosotros al momento de poner en práctica nuestra fe o también de cuestionarla, porque quizás no es lo mismo tener un solo escrito, ¿verdad? Que nos hable todo, que nos diga todo, a tener miles de escritos que verifican, uno se verifica lo que tiene el otro y así, porque tengo entendido que también una manera de preservarse de la Biblia estos escritos no era que se los relataban, sino que habían personas, estos escribanos o escribas, que agarraban del texto original o de una copia original, por así decirlo, una copia Exacto. certificada, y ellos pasaban y se lo llevaban a su Letra por propia letra. iglesia.
letra por letra, ¿Cuál? tanto el Exacto. escribo hebreo como el griego. Sí, sí, y eso es algo que se mantiene y nos ayuda a entender que la Biblia es real, ¿no? O por lo menos a nivel físico y a nivel histórico, ¿no? Que tiene esa connotación, porque quizás a nivel espiritual, quizás a nivel ya vivencial, hay que vivir y poner en práctica lo que dice la Biblia para tú entender, para que tu espíritu entienda totalmente que lo que dice esa palabra es verdad, que no es simplemente un texto, sino es algo que puede transformar vidas, ¿no? Así es. Entonces, qué interesante eso. Entonces, bueno, aquí estamos hablando ya en esta primera sección, ¿no? Vamos a tener como entre todos, vamos a tener como varios juegos, o sea, varias Ok. secciones.